Your sausage McMuffin with egg didn't change. Your receipt did. The sausage McMuffin with egg extra value meal includes a hash brown and a small coffee for just $5. Only at McDonald's for a limited time. Prices and participation may vary. Bienvenidos a esta exploración a fondo del cerebro, sobre todo en la infancia. Ya lo dijo Woody Allen, ¿no? Que el cerebro era su segundo órgano preferido. Y con mucha razón. Es que es realmente fascinante. Totalmente. A ver, pensemos rápido. 1,5 kilos de peso más o menos, pero se lleva el 20% de nuestra energía. Es increíble. ¿Y las cifras? Bueno, son mareantes. 100,000 millones de neuronas. Luego, 1 billón. 1 billón de células que las apoyan. Las células gliales, sí. Como el andamiaje, ¿no? Exacto. Y las conexiones. 100 billones. Una cosa brutal. Casi ni se puede imaginar. La idea hoy entonces es tratar de sacar de toda esta complejidad algunas ideas pues útiles, ¿no? Para papás, para maestros. O sea, ¿qué necesitamos saber de cómo funciona este órgano para acompañar mejor a los niños? Es un excelente punto, porque más allá de los números, que sí, impresionan, está el misterio, ¿no? Casi la magia de cómo algo bioquímico, pura electricidad y química, se vuelve conciencia, pensamiento, emoción. Claro. Incluso cuando creemos que está quieto, ahí adentro hay redes trabajando sin parar, lo que llaman la red neuronal por defecto. Es todo un universo. Y entender tantito puede cambiar cómo vemos la educación. Pues entrémosle por el principio, ¿no? El nacimiento. Hay algo increíble aquí. Resulta que, muchas veces, es el propio bebé el que manda la señal, una señal química, para que empiece el parto. Así es, una iniciativa propia, digamos. Y llega al mundo bastante preparado, ¿eh? Ya en el útero, a las 8 semanas, si le tocas los labios, reacciona. A las 14 ya siente el tacto en todo el cuerpo. Y la velocidad con la que se crean neuronas es que es de locos, hasta 200,000 por minuto en algunas etapas. Y no es que llegue en blanco, una ósea sin escribir ya trae, digamos, cierta precarga de información. Annette Karmilov-Smith tenía esta idea de que el feto escucha la voz de la mamá. ¿Ah, sí? Sí, y como que la reconoce, se familiariza con esa melodía particular. Entonces nace ya con una base sensorial, neuronal, lista para conectar. Esas 100,000 millones de neuronas están, ávidas de estímulos. Y vaya que conectan, se calcula que en los primeros añitos se crea como 1,000,000 de sinapsis por segundo. 1,000,000 por segundo. Es una cifra que cuesta asimilar. Es como si el cerebro dijera, voy a construir la red más lujosa posible, con muchísimas más conexiones de las que va a usar. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? La poda. Exacto. La experiencia es como el jardinero. Va quitando las que no se usan. La regla es pues muy directa. Lo que no usas, lo pierdes. Y eso ya nos dice muchísimo sobre qué tan importantes son las experiencias tempranas, ¿verdad? Totalmente. Para entender bien esa poda, igual vale la pena recordar rapidísimo cómo se hablan las neuronas. Cada una tiene sus antenitas receptoras, las dendritas, y un cable largo, el axón, para mandar la señal. La sinapsis es donde se tocan, ¿no? O casi se tocan. Exacto, ese pequeño espacio. Y la señal, dentro de la neurona, viaja como electricidad. Pero para pasar de una a otra, ahí la cosa es química. Unas moleculitas, los neurotransmisores, cruzan ese espacio. Como la dopamina, la serotonina, esas famosas. Esas meras. Son los mensajeros químicos. Y eso nos lleva a la idea esta del cerebro químico que mencionan algunos autores. A veces nos fijamos mucho en lo eléctrico. Sí, como en los cables, pero resulta que gran parte de la comunicación interna, más del 98%, dicen algunos, depende de estas sustancias. No solo en la sinapsis, también hormonas y otras cosas que viajan por ahí, afectando cómo nos sentimos, nuestra atención, la motivación, todo. Entender eso es fundamental. La dopamina, por ejemplo, no es solo placer. Es más bien una señal de, ojo, esto es importante, o hazlo otra vez. Ah, mira. O sea, para aprender. Justo. Es clave para aprender por recompensa. Y la serotonina pues influye más en el ánimo, en la calma, en controlar impulsos. Si hay un desbalance químico, afecta directo cómo aprendemos y nos relacionamos. Ok, entonces tenemos este cerebro químico, eléctrico. ¿Y cómo llegamos a tenerlo así? Si vemos la evolución, rapidito. Becus, luego los Homo, hasta nosotros. El cerebro fue creciendo, reorganizándose. Pero no como un ingeniero diseñando de cero, ¿verdad? Para nada.
La evolución es más bien como ir poniendo parches, haciendo arreglos sobre lo que ya había. ¿Funciona para sobrevivir? Sí, pero a veces el diseño es medio chapucero, como dicen. Como lo del parto, que es complicado por el tamaño de la cabeza. Exacto, ese es un buen ejemplo. Pero la función principal siempre ha sido la misma, dirigir cómo nos comportamos para sobrevivir y, pues, buscar estar bien. Y para eso tenemos dos sistemas de control gigantes. El nervioso y el endocrino. Eso. El nervioso, rápido, eléctrico. Y el endocrino, más lento, químico, con las hormonas. Y están súper conectados, ¿no? Lo que piensas te afecta físicamente. Y cómo te sientes físicamente afecta lo que piensas. Totalmente. El estrés mental libera hormonas de estrés y esas hormonas te cambian el ánimo, las decisiones. Eso da una pista importante para la educación, ¿no? Si el cerebro aprende cosas, también puede aprender a manejar mejor sus emociones, su motivación. Definitivamente. Piensa en un bebé recién nacido. No es un costalito pasivo que solo recibe cosas. No, claro. Nace con impulsos, con ganas. Hambre, buscar contacto, curiosidad. Llora si algo no le gusta. Busca la cara de la gente, se lleva todo a la boca para explorar. Es pura motivación intrínseca. Y aprende a una velocidad increíble por ese sistema de premio y castigo que decías. Ajá, el de la dopamina. Si algo le gusta, lo repite. Si algo le desagrada, lo evita. La dopamina marca lo que vale la pena hacer otra vez. Es un motor de aprendizaje potentísimo. Tan potente que, bueno, las drogas adictivas lo que hacen es como hackearlo, ¿no? Generan una señal de recompensa artificial tan fuerte que puede anular hasta las ganas de comer. Hay experimentos con ratas que son tremendos. ¡Qué fuerte! Y sobre esa base de buscar lo bueno y evitar lo malo, se construyen ya las emociones más complejas, ¿no? Alegría, tristeza, miedo. Exacto. Son como evaluaciones súper rápidas de cómo nos está yendo con respecto a lo que queremos o necesitamos. Te informan, peligro, y te empujan a actuar. Corre o acércate. Como decía Spinoza, la esencia del hombre es el deseo. Las emociones serían como la brújula de ese deseo. Me gusta esa analogía. Son la brújula, ¿sí? Pero a ver, ¿cuánto de ese deseo, de cómo somos, ya viene en el paquete genético y cuánto lo pone el ambiente? El eterno debate. Uf, ese debate. Hubo una época, con el conductismo, que parecía que el ambiente era todo. Watson y su famosa frase, «Denme una docena de niños sanos, y los hago doctores, ladrones, lo que sea». Sí, se fueron al extremo. Luego vino la reacción contraria, poniendo todo el peso en los genes. Judith Rich Harris incluso dijo que los papás influían poco, que lo que te marcaba eran tus genes y tus amigos. Como si ya todo estuviera escrito en el ADN. ¿Y ahora qué pensamos? Pues ahora el consenso se llama epigenetis, y es una idea que cambia las cosas, ¿eh? A ver, cuéntame. Significa que la experiencia, lo que vivimos, no cambia nuestros genes en sí, la secuencia de ADN, pero sí puede decidir si un gen se prende o se apaga. O sea, activa o silencia genes. Exacto. Haz de cuenta que los genes son un teclado de piano enorme. La experiencia decide qué teclas se tocan y cuáles se quedan calladas. Craig Venter lo dijo muy claro, nuestro comportamiento no está rígidamente fijado por los genes, hay margen. Hay espacio para la voluntad, para el aprendizaje. Muchísimo. Oliver Sacks contaba el caso de un cirujano con síndrome de Tourette, con tics involuntarios, que lograba operar concentradísimo, sin un solo tic. Un ejemplo increíble de cómo podemos ir más allá de la biología. Fascinante. Eso nos lleva a pensar en cómo se organiza este cerebro que se adapta tanto. Me gusta el modelo de Luria. El de las 3 unidades funcionales, ¿verdad? Ese. Uno para estar despiertos, alerta, otro para recibir y procesar la información del mundo, y el tercero, el de adelante, los lóbulos frontales, para planear, regularnos, checar lo que hacemos. Es un modelo muy claro. Luria y Vygotsky tenían esa visión del cerebro como algo orientado al futuro, que hace planes. Sí, aprender a ser libres, decían, empezando por obedecer reglas. Curioso, ¿no? Es interesante, aunque hoy quizá lo simplificaríamos un poco o lo complementaríamos. Podríamos hablar de 3 grandes sistemas que trabajan juntos, un cerebro cognitivo-motor, uno emocional y uno ejecutivo. A ver, veamos cada uno. El cognitivo motor es el que nos deja, por ejemplo, ver.
Pero ver no es solo que la luz llega al ojo, ¿verdad? No, es interpretar. Intenta mirar la palabra PRRO sin leerla. Es casi imposible. El conocimiento que ya tienes influye en lo que percibes. Claro, es procesamiento de arriba a abajo, como dicen. Tu cerebro ya espera encontrar palabras. Y este cerebro también mueve el cuerpo, desde caminar sin pensar hasta decidir levantar la mano. Y lo más importante para nosotros hoy, se modifica con el entrenamiento. La plasticidad en acción. Exacto. Practicar algo puede hacer que ciertas áreas del cerebro hasta pesen un poquito más o que sus conexiones aumenten un 25%. Es físico el cambio. Luego está el cerebro emocional. Su importancia se fue viendo poco a poco. Estaban Papes, MacLean con su idea del sistema límbico como un cerebro más primitivo. El cerebro reptiliano y eso, ¿no? Aunque ahora se ve más complejo. Sí, hoy se ve más como una red interconectada. Luego, Olds y Milner descubrieron por accidente los centros de placer en ratas. Y Ledoux ha sido clave para entender el miedo, la amígdala. La amígdala, esa pequeña estructura tan famosa. Fundamental. Y bueno, las emociones cumplen funciones vitales. Evalúan cómo estamos respecto a lo que queremos o necesitamos y nos preparan para actuar. Un nivel de alerta emocional moderado, de hecho, ayuda a aprender. Demasiado estrés, al contrario, bloquea. ¿Y cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? A veces se usan igual. Es sutil. La emoción puede ser la reacción más rápida, corporeal, a veces ni cuenta te das. El sentimiento ya es cuando eres consciente de esa emoción, le pones nombre, la reflexionas. Entiendo. Y nos falta el tercero, el cerebro ejecutivo. Nuestro director de orquesta. Está en los lóbulos frontales, la parte más nueva evolutivamente. Aquí entra el famoso caso de Phineas Gage. El clásico. Una barra de metal le atraviesa el cráneo justo en la zona frontal. Sobrevive, pero... Pierde la capacidad de planear, de controlarse, de tomar buenas decisiones, aunque su lógica seguía bien, ¿no? Exacto. Nos enseñó que la razón pura no basta. Necesita estar conectada con la emoción para tomar decisiones sensatas. Como decía Platón, el auriga, la razón, tiene que guiar a los caballos, las pasiones. Y esa conexión entre lo frontal y lo emocional, ¿cuándo se forma? Pues parece que se empieza a establecer muy temprano. Ya se ven bases alrededor de los 16 meses. Es clave para desarrollar lo que llamamos carácter. ¡Guau! Muy temprano. ¿Sí? Y todo esto nos lleva a la conciencia. ¿Para qué sirve ser conscientes? Buena pregunta. Pues parece una ventaja evolutiva. Ser consciente de que tienes sed, por ejemplo, te permite planear buscar agua, no solo reaccionar al estímulo. Pero ojo, la mayor parte del trabajo del cerebro es inconsciente. ¿En serio? ¿La mayoría? Sí. Podemos pensar en dos niveles de inteligencia. Una, digamos, generadora o computacional, que es inconsciente, masiva, y está todo el tiempo creando ideas, encontrando patrones, haciendo conexiones. Como Ramanujan, el matemático, que decía que las fórmulas le llegaban en sueños. Ándale, ese tipo de cosas. Reconocer caras, entender el lenguaje, casi todo eso es procesamiento inconsciente. Y luego está la inteligencia ejecutiva, que sí es consciente. Esta elige metas, decide empezar una acción, la supervisa, pero se basa en los resultados que le manda la fábrica inconsciente. O sea, solo nos enteramos del producto final, no de cómo se cocinó. Exactamente. Como decía Lashley, solo somos conscientes del resultado. E.M. Forster tenía una frase genial. ¿Cómo sé lo que pienso hasta que veo lo que digo? Nuestro propio lenguaje nos va revelando lo que se está cociendo dentro. Justo. Y hablando de cambios y adaptaciones, llegamos a otra maravilla, la plasticidad cerebral. Que no es un órgano fijo, ¿verdad? ¿Se puede modificar? Muchísimo. Se modifica por el desarrollo normal, por lo que aprendemos, por la experiencia e incluso si hay una lesión. Los ejemplos son impresionantes. Niños a los que les quitan medio cerebro por epilepsia grave. Hemisferectomía, sí, como el caso de Michelle Relaine. Y el otro hemisferio aprende a hacer funciones que no le tocaban, como el lenguaje. Es increíble. O Barbara Arrowsmith. Ella tenía problemas de aprendizaje muy serios. Leyó a Luria, identificó qué áreas de su cerebro no funcionaban bien y se puso a crear ejercicios para entrenarlas. ¿Y funcionó? Vaya que sí, tanto que fundó escuelas basadas en ese principio de que podemos fortalecer áreas cerebrales específicas.
Y no es solo para niños o para recuperarse de daños, ¿cierto? Para nada. Michael Merzenich demostró que podemos mejorar nuestras capacidades cognitivas, como la memoria o la atención, con entrenamiento adecuado a cualquier edad. O sea que siempre podemos mejorar. Y además, hoy sabemos que incluso se pueden generar neuronas nuevas en algunas partes del cerebro adulto. Neurogénesis se llama. ¿En serio? ¿Nuevas neuronas? Sí, sobre todo en el hipocampo, relacionado con la memoria. Y parece que el ejercicio físico y el aprendizaje estimulan este proceso. Órale. Y vemos cambios físicos, ¿no? Los taxistas de Londres con el hipocampo más grande. Exacto. O los violinistas, con más representación en la corteza motora de los dedos de la mano izquierda. O la gente que lee braille. El cerebro se adapta a lo que haces. Como dijo Marc Janerod, es una obra única que cada uno va esculpiendo. Me encanta esa idea. Y eso le da un peso enorme a la educación, ¿no? No solo como meter información, sino como ayudar a esculpir esa obra. Una formación del carácter. Totalmente. Y esto también nos ayuda a poner en perspectiva eso de los 3 primeros años son cruciales. Que sí lo son, pero no determinan todo, ¿verdad? Exacto. Son periodos muy sensibles, donde el cerebro está súper receptivo. La estimulación temprana es vital. Pero no son periodos críticos en el sentido de que si no aprendes algo ahí, ya no puedes. El cerebro sigue siendo plástico. Como el estudio ese de los bebés con cataratas. El de Daphne Maurer, ¿sí? Vio que aunque los operaran más tarde, a los 9 meses, la visión se desarrollaba bastante bien, aunque quizá con detallitos. O sea, nunca es del todo demasiado tarde, aunque sea más fácil aprender ciertas cosas antes. Bien. Entonces, esta obra única que es la personalidad, ¿cómo se va formando? ¿Podríamos verla como en capas, quizás? Podría ser una forma de verlo, sí. Una base que traemos de fábrica, heredada. Nuestro sexo biológico, una inteligencia general más o menos definida, nuestro temperamento, si somos más aventados o más tímidos. La matriz personal, le llaman algunos. Luego, una capa que se aprende, el carácter, que son nuestros hábitos de pensar, de sentir, de actuar, formados por la experiencia, por la educación. Ahí es donde más puede intervenir la educación, ¿no? Justo. Y finalmente, una capa que elegimos, nuestros valores, nuestro proyecto de vida. Es un buen esquema. Y sobre esas diferencias de base hay cosas interesantes. El sexo, por ejemplo. Las hormonas desde el útero ya generan diferencias sutiles, en promedio, en cómo se conectan los cerebros masculinos y femeninos, cómo procesan emociones, el lenguaje. Diferencias promedio, importante recalcarlo. Claro, siempre promedio. La inteligencia general también tiene un componente genético fuerte, 30 a 60% dicen, pero el ambiente puede hacer una diferencia enorme. Un buen entorno potencia esa base. ¿Y el temperamento? ¿Esas tendencias innatas? Sí, como los niños inhibidos o desinhibidos que estudiaba Kagan. Y aquí lo clave es la bondad de ajuste. No hay una forma de criar que sirva para todos. Hay que ver cómo es el niño y adaptarse. Como la anécdota esa de Judith Rich Harris. Buenísima. La mamá con 2 hijos, uno miedoso y otro no. Pasa un perro ladrando. A la niña que se acerca le dice, cuidado, puede morder. Al niño que huye le dice, no tengas miedo, es amigable. Misma situación, 2 mensajes diferentes según el temperamento. Hay que ajustar la respuesta. ¿Y la memoria? ¿Cómo funciona en realidad? No es como un disco duro, ¿verdad? Para nada. Olvidemos la idea de un almacén fijo. Es más bien una reconstrucción continua. Damasio habla de disposiciones como patrones que se reactivan. Piensa en un tenista como Nadal. No recuerda cada golpe, pero tiene esquemas motores ultra refinados. Exacto. O el lenguaje. No memorizamos frases, sino reglas para generar frases nuevas, como decía Chomsky. Creamos esquemas. Esquemas. Sí, estructuras mentales. Para entender el mundo, Piaget. Para actuar, Schmidt. Guiones para situaciones sociales, Shank. E incluso esquemas emocionales, que guían cómo reaccionamos afectivamente. Y cuando estos esquemas se automatizan, se vuelven hábitos. Los hábitos, los ladrillos del carácter. Eso mismo. Entonces, si el cerebro es plástico, se organiza en estos sistemas cognitivo, emocional, ejecutivo y va construyendo la personalidad con esquemas y hábitos. La pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a mejorar esos 3 cerebros? Buena pregunta para ir cerrando. Empecemos por el cognitivo motor. ¿Qué podemos hacer? Pues ayudar a captar mejor la información,
enseñar a mirar con atención, a observar detalles, ayudar a representar el mundo de forma más rica, fomentar la curiosidad, construir modelos mentales flexibles, cuestionar creencias que nos limitan. Y a operar con esa información, ¿no? Claro, entrenar el pensamiento, comparar, sacar conclusiones, resolver problemas. Hasta la creatividad se puede entrenar, si la vemos como hábitos. Ser perseverante, tener la mente flexible, buscar conexiones raras. Muy bien. ¿Y para el cerebro emocional? Ahí el objetivo no es solo tapar o gestionar lo malo, sino cultivar emociones buenas, un buen carácter. Pensemos en el miedo. Ajá. ¿Tiene una base biológica? Sí, pero aprendemos muchísimo a qué tenerle miedo. La experiencia, lo que nos dicen, el papel del cuidador es vital para ayudar al niño a regularse, sobre todo al principio. La corregulación que lleva a la autorregulación. Exacto. Fomentar la resiliencia, esa capacidad de levantarse después de caer, como estudió Cyrulnik, y entender cómo funcionan nuestros deseos, cómo crecen, se mezclan, se vuelven hábitos, se enganchan a cosas nuevas. Entender la dinámica del deseo. ¿Sí? Y finalmente, el cerebro ejecutivo. Ese director que tarda tanto en madurar, hasta los veintitantos. Sí, la corteza prefrontal es la última en desarrollarse por completo. ¿Cómo lo ayudamos? Sus chambas son la intención, planear, decidir, controlarse. Parece que la interacción social ayuda mucho a que madure. La necesidad de entender a otros, de negociar. Y podemos enseñar directamente habilidades ejecutivas. Cómo empezar algo, cómo pararte antes de actuar, cómo cambiar de plan si no funciona, cómo usar tu memoria para seguir pasos, cómo manejar la frustración. Y fomentar el habla interna, ¿no? Ese diálogo con uno mismo para guiar la acción. Importantísimo. Y la metacognición, pensar sobre cómo pensamos, cómo aprendemos. Son herramientas superpoderosas. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central de todo esto, sería que el cerebro no es algo fijo con lo que nacemos y ya. No es solo la herramienta con la que aprendemos. Exacto. Es un órgano que se construye y reconstruye a sí mismo. Con cada cosa que hacemos, que aprendemos, que experimentamos, literalmente estamos cambiando nuestro cerebro. Lo estamos moldeando. Y ayudamos a moldear el de los niños y jóvenes que nos rodean, con cada palabra, cada gesto, cada experiencia que les ofrecemos. Justo eso. No solo aprendemos con el cerebro, esculpimos nuestro cerebro al aprender y al vivido. Lo cual nos deja, pues, con una pregunta para llevarnos a casa, ¿no? Una invitación a pensar. A ver. Si cada cerebro es de verdad una obra única que se está esculpiendo todo el tiempo, ¿qué tipo de obra estamos ayudando a crear en los chavos que tenemos cerca? Y, chance igual de importante, ¿qué estamos haciendo nosotros, conscientemente, para esculpir la nuestra?